desafiante. Mi hijo y 3 compañeros más fueron sacados por un soldado profesional, el cual les había ofrecido un trabajo para tubería de gas. Ellos viajaron al municipio de Pereira inicialmente. 3 días después, mi hijo me llama por el día jueves, ellos viajaron martes. Y me dice pues que al otro día iban a empezar ya a trabajar. La mamá de la niña de mi hijo me llama y me dice que pues en el barrio hay rumores de que los muchachos han sido asesinados. Haciendo pues todos los papeles y todo, nos preguntan a las 2 familias si sabíamos pues que quien había asesinado a estos 2 chicos había sido el ejército. El reconocimiento en términos de que usted es víctima y es víctima porque algo le pasó, a usted se le causó un daño. A usted el Estado dejó de estar ahí para reconocerlo, acompañarlo o evitar que le pasara lo que le pasó, o estuvo ahí y ayudó a que le pasara lo que le pasó. No nos vamos a sentir como familia nunca reparados porque no, mi hijo no va a volver a revivir. Y la reparación es algo que no pensamos en una reparación como de dinero, sino como de justicia, ¿no? Cuando le preguntamos a las personas si quieren justicia, inmediatamente equiparan qué es justicia con qué es justicia penal. Hay una limitación de la noción de lo justo, de la justicia, a justicia penal. Y es relativamente triste que en un momento en donde se está reflexionando sobre transformación, reduzcamos la noción de lo justo a una rama de la justicia que tiene por propósito retribuir, que tiene por propósito castigar, que tiene por propósito, al fin y al cabo, impartir violencia regulada del Estado. Porque lo que estamos reflexionando es cuál es la dosis de castigo que creo que alguien debe tener. Y cuando reflexionamos sobre esa dosis de castigo, también debemos reflexionar, y esto por lo general no se hace, en cómo va a vivir esa persona en el castigo. Y ahí viene una reflexión humana muy importante alrededor de cuál es el castigo que se imparte en Colombia. Y ahí hay que pensar en el estado de nuestras cárceles y la inhumanidad e indignidad que acompaña a esas bodegas humanas que cada vez se llenan más de personas. Por lo tanto, hay que trascender a la justicia penal y hay que pensar en nociones de justicia mucho más amplias y en otras formas de justicia. No restringir mi noción de lo justo solo a la justicia penal, sino ir más allá de la justicia penal. Sandra Marí, cabecillas a la cárcel, no de vacaciones en Cuba, que paguen por los guerrilleros rasos sus comandantes intelectuales. Paz sin impunidad. Yo dedicaría el resto de mi vida a perseguir y llevar a la justicia internacional a narcoterroristas asesinos de izquierda y derecha. Claro que en Colombia puede haber paz, por eso es lo que estamos trabajando. Necesitamos un cambio completamente de actitud, necesitamos cambiar de mentalidad y por supuesto que puede haber paz. Necesitamos comenzar por paz en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Paz cuando uno sale a la calle, se comienzan por pequeños pasos, pero si vamos paso a paso y vamos en paso firme, claro que en Colombia puede haber paz como en todas partes del mundo. El papel del ciudadano, el más importante sería educar los hijos primero que todo, educarlos para la paz, enseñarlos al respeto, a la honestidad, a la educación, o sea, todos los principios y valores que adquirimos nosotros los viejos y que hoy en día por efecto de la psicología nueva y de la falta de compromiso de los educadores se ha perdido. Porque yo acuso mucho el Estado de este país a la falta de compromiso de los profesores, que no son comprometidos, no van sino a reclamar el sueldo. Su gran mayoría, no todos, pero su gran mayoría no van sino a reclamar el sueldo, pero no tienen ningún compromiso de formación, porque es que la palabra maestro incluye no solamente instruir, sino formar y educar. Y si eso se llega a dar en este país, si hacen una reforma a la educación y todo el magistrado de este país, el magisterio de este país, perdón, se compromete a reeducar, a formar, a ser seres humanos de bien, la paz está muy cerca.
soy brasileira y sobre el proceso que está habiendo aquí en Colombia, ¿no? Solo es posible la paz si hay justicia social. Yo he visto acá en Colombia muchas crianças con hambre en la calle, gente con hambre, muy distintas las vidas de los trabajadores, de las personas de la calle y do que están acesando a este proceso. Y la paz solo es posible cuando hay justicia social, cuando todos tienen los mismos derechos, y no es lo que yo tengo visto acá. Colombia, alcemos todos nuestras manos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Esencialmente, todas las víctimas desean ser tratadas justa y respetuosamente, y realmente esperan un proceso, preferiblemente de carácter informal, no algo que necesariamente un tribunal pueda proporcionar, pero sí un proceso en el que sus opiniones puedan, sean y vayan a ser oídas. Y esto va realmente en ayuda de dos necesidades primordiales de las víctimas. Una de ellas es la de la reparación material y la restauración. Y la otra, que mayormente acaba siendo aún más importante, es la recuperación emocional. Y estas dos cosas brotan de un proceso de reconciliación. No emergen de un sistema de castigo mediante sanciones penales. Recuperación, reconciliación son las necesidades primordiales de las víctimas. Yo no sé si es posible resarcir jamás verdadera y plenamente a unas víctimas, puesto que el daño que se les ha hecho en un conflicto o cuando han sufrido abusos en sus derechos humanos no puede ser realmente reparado. Así, en cierto sentido, la meta de un programa de justicia transicional consiste no en hacer esa plena reparación, sino en darle un significado de reconocimiento, la idea de que la sociedad comprenda lo que ha sufrido una víctima y que se interese por ella, y también que asuma el compromiso de que no debe permitirse que suceda y de que no volverá a suceder. Entonces, la forma de lograrlo es normalmente dándole a la víctima su derecho a la justicia, a la verdad y a reparaciones y a que el daño no se repita. Pero ninguna de esas cosas, pienso yo, podrá plenamente reparar el daño que se ha hecho. Y creo que es importante entender eso, porque creo que para las víctimas es importante que reconozcamos que no podemos devolverlas a la situación en que estaban antes. Si usted fuera víctima del conflicto, ¿estaría de acuerdo con que su agresor pudiera participar en política? Jacqueline Barreto: todos somos víctimas directas, hay sitios vetados donde no se puede ir y el asunto de la política es complejo porque eso está en manos de un grupo de amañados, más los que han heredado el poder de los papás que han sido presidentes o han ocupado importantes cargos en el gobierno. Más allá de ser artista, también como colombiano, creo que de una manera muy humilde, sin pensar o observar todo lo que pasa alrededor del proceso de paz, por decirlo así, creo que hay que ser objetivos. Y Colombia, yo, ustedes, nosotros los colombianos necesitamos pues que la paz llegue de alguna manera u otra. Así que yo creo que todos podemos aportar un pequeño grano de arena, porque cuando todos ponemos ese grano de arena, cuando menos pensamos, tenemos una montaña gigantesca. Así que esa es mi opinión. Espero que ustedes opinen lo mismo. Ya saben, numeral, dimos cuenta. Pipe Bueno.
se llegase a dar un eventual acuerdo de paz, el papel fundamental que cada ciudadano tenemos es empezar con una paz en nuestra casa, en nuestro barrio, con el vecino. Esa sería la mejor paz. Mientras no pongamos un grano de arena nosotros y como ciudadanos, siendo lo más honestos posibles, correctos, no habrá paz. Pero la paz empieza en la casa, con el vecino, en el barrio, en el bus y donde estemos. En cualquier sitio hay paz si nosotros nos proponemos a brindar paz y un poquito de amor. La principal razón para que no haya paz en Colombia es los conflictos sociales, la desigualdad social, que es la que ha llevado a todo este tiempo de conflicto. Yo pienso que donde haya pobreza siempre va a haber violencia, eso es inevitable. Siempre que se acabe un grupo va a llegar otro a reemplazarlo si sigue habiendo pobreza y desigualdad. Colombia, alcemos todos nuestras manos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Fue un caso muy ajeno a querer estar. Me dijeron que era un trabajo que iba a hacer y bueno, pues me fui a trabajar como cualquier persona. Luego ya nos cuentan cuál es como la misión de nosotros y termino siendo una miliciana 2 años pues en la guerrilla. Si el combatiente también fue víctima, debe ser tratado como víctima. Si fue combatiente pero no victimario, victimizado y no victimario tampoco, el alzado en armas tiene derecho en el momento de la paz a una amnistía amplia y generosa. Eso está previsto en el protocolo 2 de las convenciones de Ginebra. O sea que el derecho internacional no solamente se opone a ese tipo de amnistía, sino que la promueve. Dijeron que iban a entregar a los menores de edad, ¿sí? Y yo todavía tenía 17 años, entonces yo pues estaba contento y yo sabía que ya me iba. Entonces llegó el listado de los menores que se iban, pero no aparecí yo en el listado, ¿sí? Se fueron otros compañeros, pero yo no aparecí. Entonces yo fui a ver con el comandante y le dije que por qué yo no estaba en la lista si yo tenía 17 años. Entonces me dijo que yo era un buen elemento y que por eso iba a seguir ahí. ¿Los excombatientes reciben beneficios? Tal vez necesitan beneficios. Claro que necesitan beneficios. También los excombatientes son personas. Si no cometieron delitos y las sanciones penales, o la justicia militar, o la justicia penal, o la justicia restitutiva a ellos no les corresponden, entonces lo mejor que esos excombatientes deben recibir son los beneficios que ellos se han ganado y que se necesitan, tal vez para reintegrarlos a ellos mismos en la sociedad. Si usted fuera víctima del conflicto, ¿estaría de acuerdo con que su agresor pudiera participar en política? Aristides Marta Rodríguez. Rotundo no. ¿Por qué razón vamos a permitir a los criminales del país que lleguen al gobierno? Eso sería premiarlos. Creo que en Colombia es posible la paz. Dudo un poco, lo puedo decir, de este proceso, porque creo que en Colombia, antes que hacer un proceso, se deben cambiar las condiciones sociales, educacionales, mejor dicho, las condiciones que tiene este país para los niños, para la gente que no tiene tantas posibilidades, que no tiene tantas oportunidades. Darle educación a la gente, darle salud, darle las condiciones básicas. Yo creo que a partir de eso se puede lograr empezar a buscar la paz, porque no es un proceso de la noche a la mañana. Por eso no creo en el proceso de paz, pero creo que en Colombia sí podemos lograr la paz.
Yo creo que es posible la paz en Colombia siempre y cuando también nosotros los ciudadanos estemos dispuestos a recibir a estas personas que se van a reinsertar en la sociedad. Y también es importante que desde el gobierno y desde otros sectores se creen estrategias para que estas personas puedan integrarse otra vez con nosotros en la sociedad. Y claro que sí, con el diálogo se puede lograr la paz. Con el favor de Dios, la paz es posible en Colombia siempre y cuando haya igualdad y equidad, sin menosprecio de los más pobres del país. También es importante ver una política social desde las fuerzas militares de los soldados que prestan su servicio obligatorio, que al terminar su servicio militar no encuentran una oportunidad de empleo. Esto se debe tener en cuenta en el proceso de paz para que todos tengamos una inclusión social sin distinción de raza.